Hola a todos, vamos a dar inicio a la clase, la charla del día de hoy, que es síndrome pleural. Quisiera, por favor, que me digan si están recibiendo bien el audio, si escucha bien, por favor. Sí, doctor, pero el Sí doctor se Suárez escucha, todavía no doctor. termina. Pero ya, ah, esperamos un ratito entonces. Bueno, esperaré Sí, cinco por minutos favor. más, porque ya es la hora de empezar. Espero Ujú. 5 minutos. Sí, Arrancamos, doctor. 2:45 arrancamos. Gracias.
Hola a todos, la clase de hoy es sobre síndrome pleural. Vamos a empezar con algunas generalidades. El espacio pleural está delimitado por las dos hojas de la pleura. Están viendo ahí la hoja parietal, la que tapiza la cara interna de la pared torácica, y la hoja visceral que está revistiendo al pulmón. En este espacio pleural, ustedes saben, hay una pequeña cantidad de líquido, conocido como líquido pleural. ¿Para qué sirve? Sirve para evitar el roce de las pleuras ante el movimiento de los pulmones. Además, el espacio pleural sirve como una zona de drenaje de todo el líquido que se puede acumular en el pulmón. Ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en congestión pulmonar. Este líquido, ¿qué cantidad será? ¿Cuál será el volumen normal de este líquido en el espacio pleural? Nos dicen que es 0,2 cc por kilo. Si la persona pesa 70 kilos, será 14 centímetros cúbicos. Constantemente se está produciendo este líquido, se está formando. La velocidad es 0,2 a 0,4 mililitros kilo hora. Y constantemente, también continuamente, se está reabsorbiendo el líquido a una velocidad de 0,2 mililitros kilo hora. De tal manera que va a haber una cantidad, un volumen constante. Repito, que es igual a 0,2 cc por kilo. Para una persona de 70 kilos será 14 cc. Luego de este pequeño preámbulo, ya podemos ir a ver el síndrome pleural. ¿Qué es el síndrome pleural? Es un gran síndrome en realidad que va a abarcar tres síndromes a su vez. Están viendo en la primera figura el derrame pleural, que es el aumento de líquido en el espacio pleural. Como se ve en una radiografía de tórax, se ve como una radiopacidad homogénea sin broncograma aéreo, que borra parte, en este caso, del borde derecho del mediastino, y el borde superior se eleva hacia la cara lateral. Tenemos acá en la segunda figura de neumotórax como el aire ha ingresado a la cavidad pleural. Eso es neumotórax. Aire en la cavidad pleural. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en la placa de tórax? ¿Cómo sé que es un neumotórax? En principio estoy viendo que aquí el volumen del campo pulmonar derecho es mayor que el izquierdo. Hay un aumento de volumen del hemitórax. Además, no hay trama. No veo trama en el campo pulmonar y el pulmón se ha colapsado. Estamos viendo el muñón. Este es un neumotórax, atención. Y neumotórax, atención, es una emergencia médica. El paciente puede entrar en shock y se puede morir. Ustedes saben que en el capilar pleural hay gases. Tienen el CO2, tienen el oxígeno, nitrógeno, vapor de agua. ¿Se han puesto a pensar en algún momento por qué el gas que está en el capilar de la pleura no pasa a la cavidad pleural? No pasa porque la cavidad pleural se lo impide, porque la presión hidrostática en la cavidad pleural es mayor que la suma de presiones parciales de los gases del capilar pleural. Esa es la razón por la cual normalmente el aire no pasa a la cavidad pleural. En tercer lugar tenemos la fibrosis pulmonar, tercer síndrome. Estamos viendo acá la representación del engrosamiento de la pleura. ¿Cómo se ve en la radiografía? Se ve por una banda radiopaca en la periferia de los campos pulmonares. Esto va a ocurrir como una secuela de la tuberculosis. ¿Cómo le llaman? Paquipleuritis. O también se ve en los pacientes que tienen neumoconiosis, la gran fibrosis pulmonar que llega también a la pleura fibrosándola. Repito, el síndrome pleural es un gran síndrome que abarca tres síndromes a su vez: derrame pleural, neumotórax y fibrosis pulmonar. ¿Cuál será el más frecuente? Derrame pleural. De tal manera que esta charla, la de hoy día, nos vamos a referir principalmente a derrame pleural porque es el tema más frecuente y por razones de tiempo. Continuamos. Tenemos acá la definición de derrame pleural: es el incremento
el aumento de líquido en el espacio pleural, como estamos viendo acá en esta figura. ¿Cómo se ve en la placa de tórax? Repito, lo que estamos viendo en la placa de tórax es la sombra de líquido. Es una radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo, no es una condensación, y que su borde superior asciende hacia la cara lateral y en el otro extremo borra parte del borde derecho del mediastino. Ahora, viendo esta placa de tórax, en esta vista frontal, podríamos decir que el límite superior del derrame es mayor, más alto en la cara lateral, lo cual no es cierto. Esto se llama la curva de Damasó. La curva de Damasó es solamente radiológica, no es anatómica, solo radiológica. Acá, esta curva de Damasó se debe a una mayor proyección de sombra. ¿Qué es lo real? Lo real es lo que estamos viendo arriba. El límite superior, el borde superior del derrame es el mismo para la cara anterior, la cara posterior y la cara lateral. Eso es lo real. Y esto es lo radiológico, la curva de Damasó. Veamos este dibujo de esta vista frontal también. El líquido, a medida que va aumentando, va presionando el pulmón y va disminuyendo, va a ocasionar que disminuya el volumen pulmonar de todo el pulmón, de un lóbulo o segmentos. Esta disminución de los segmentos, del volumen de los segmentos, se llama microatelectasia. Pero quiero que tengan presente lo siguiente. A medida que el derrame pleural va subiendo, va ascendiendo, en el borde superior del derrame la capa de líquido es delgada. Ustedes saben que el líquido es un mal conductor. El líquido es un mal conductor. El líquido, están viendo acá que el líquido, he apagado ese sonidito de fondo, el líquido es un mal conductor. No permite el pasaje de sonido, el líquido. Entonces usted me pregunta, ¿no es posible escuchar sonido a través del líquido de un derrame pleural? Yo les voy a decir que sí es posible, pero en el borde superior del derrame, porque la capa de líquido es delgada. ¿Dónde voy a buscar el soplo pleural? En el borde superior del derrame. ¿Dónde voy a buscar egofonía? En el borde superior del derrame. ¿Listo? Entonces ya tenemos la definición y algunas consideraciones más que hemos compartido. Vamos ahora un poquito a hablar de la fisiología y fisiopatología antes de entrar a la semiología, porque es necesario. ¿Dónde se forma líquido normalmente? Y estamos viendo acá, las figuras son bastante didácticas. A nivel de la pleura parietal, de los capilares de la pleura parietal, no así de la pleura visceral. Repito, ¿dónde se forma el líquido? El líquido se va a formar en los capilares sanguíneos de la pleura solo parietal. Vamos a explicar por qué, rápidamente. Porque hay una fuerza que saca el líquido de los capilares de la pleura parietal hacia el espacio pleural. ¿Cómo se llama esa fuerza? Se llama gradiente de presión hidrostática oncótica. Veamos. Gradiente de presión hidrostática es la resta de 30 menos 5. 30 es la presión hidrostática a nivel de capilar pleural y menos 5 a nivel del espacio pleural. La resta es 35. Es el gradiente de presión hidrostática. Y el gradiente de presión oncótica es 34 en el capilar y más 5 en el espacio pleural. La resta es 29. Así tenemos que el gradiente de presión hidrostática oncótica es 35 menos 29. ¿Cuánto es? Más 6. Es la fuerza que va a sacar líquido del capilar pleural sanguíneo parietal. ¿Cómo está el gradiente hidrostático oncótico en la capilar de la pleura visceral? Es 0. Por lo tanto, no hay salida de líquido del capilar pleural
visceral. Ya, ese es el primer lugar donde se va a formar líquido. Luego vamos a el espacio intersticial pulmonar. Como dije, todo el líquido que se acumule en el pulmón, ejemplo, en una congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca, ¿a dónde se va a drenar? Como está mostrando la flechita, hacia la cavidad pleural. Tercero, en los pacientes que tienen ascitis severa, ascitis por trasudado con los pacientes cirróticos, el líquido busca una zona de escape. ¿Y a dónde va a escapar? Va a escapar hacia la cavidad pleural a través de los poros que normalmente están en el diafragma. ¿Listo? Entonces ya hemos repasado acá dónde se forma el líquido pleural. En el capilar pleural parietal, en el espacio intersticial y en la cavidad peritoneal. ¿Y dónde se reabsorbe? ¿En la pleura parietal o en la pleura visceral? Solamente, otra vez, en la pleura parietal. Porque ustedes saben cuál es la estructura, el elemento que reabsorbe el líquido. Son los capilares linfáticos. Y resulta que solo la pleura parietal tiene comunicación con los capilares parietales con el espacio pleural, a través de unos espacios que se llaman estomas. Solamente hay estomas entonces en la pleura parietal, no hay estomas en la pleura visceral. Si nos preguntaran dónde se reabsorbe el líquido pleural, diríamos solo en la pleura parietal. ¿Por qué? Porque la pleura parietal tiene unos espacios que se llaman estomas, que permiten la comunicación de los capilares linfáticos con la cavidad pleural. Vamos ahora un poquito a la fisiopatología. Tenemos dos tipos de líquido, trasudado y exudado. Trasudado, pobre en proteínas. Exudado, rico en proteínas. Vamos primero al trasudado. ¿Cuáles son los dos grandes mecanismos? O por aumento de formación de líquido o por disminución de reabsorción de líquido. ¿Cuáles son los mecanismos que explican el aumento de la formación de líquido? Volvamos otra vez al capilar pleural. ¿De qué pleura? Solo parietal. El aumento de la salida, la mayor formación de líquido, va a estar dado por dos mecanismos. O aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. Esos son los dos mecanismos en el capilar pleural que van a llevar a ¿qué? Al derrame pleural por aumento de la formación de líquido. Aumento de la presión hidrostática, ejemplo, insuficiencia cardíaca, sobre todo la derecha. Obstrucción de vena cava superior, que hablamos cuando tocamos el tema de edema de esclavina, edema facial, edema en el cuello y edema en la porción proximal de los brazos. Edema de esclavina está indicando obstrucción de vena cava superior. La presión oncática disminuida por pérdida de proteínas, el síndrome nefrótico, menor producción de proteínas, cirrosis y carencial desnutrición. Nos vamos ahora al espacio intersticial pulmonar. Espacio intersticial pulmonar. La acumulación, ejemplo, en insuficiencia cardíaca izquierda, congestión pulmonar, este líquido va a llevar a un aumento de la presión subpleural y el líquido pasa por gradiente hacia el espacio pleural. También sucede eso en tromboembolismo pulmonar. Tercero, la acumulación de líquido tipo trasudado en el espacio pleural lleva a un aumento de la presión en la cavidad peritoneal, se hace mayor a la presión en el espacio pleural y el líquido pasa a través de poros. Va a haber disminución de la reabsorción de líquido también cuando aumenta la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque el líquido reabsorbido por los capilares, ¿a dónde termina? ¿A dónde es drenado? A la circulación sistémica. Así que hemos hablado de trasudado. Se forma por dos grandes mecanismos: aumento de la formación de líquido y disminución de la reabsorción de líquido. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan al aumento de formación de líquido? El aumento de la presión hidrostática, ejemplo, insuficiencia cardíaca,
la disminución de la presión oncótica, ejemplo, síndrome nefrótico. Luego, el aumento de la presión subpleural por una congestión pulmonar y el incremento de la presión en la cavidad abdominal, ejemplo, una ascitis severa por cirrosis. Vamos ahora a exudado. Antes de exudado estamos viendo acá una ascitis, pero más que ascitis parece un embarazo de un futuro futbolista. Continuamos con las preguntas. El trasudado pleural se produce, ya hemos visto. ¿Por qué se produce el trasudado pleural? Por aumento de la presión hidrostática en el capilar pleural o por disminución de la presión oncótica. Y la alternativa A es la respuesta. Aumento de la presión capilar sistémica, aumento de la presión hidrostática. Todo lo demás no es relevante. Vamos ahora a exudado. En el caso de exudado, ¿tú cómo reconoces que es un exudado desde el punto de vista clínico? Porque el paciente se queja de dolor torácico, dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque en el exudado la pleura parietal está inflamada. Ya vimos en la clase de inflamación. ¿Qué hay cuando hay inflamación? Aumento de la permeabilidad y vasodilatación de los capilares. Esto que va a condicionar mayor salida de líquido y salida también de proteínas representadas en este caso por estas pelotitas de color anaranjado. ¿Listo? Entonces por eso se forma un líquido pleural rico en proteínas. Las causas: infecciosas, no infecciosas. Lamentablemente en nuestro país tuberculosis sigue siendo la primera causa infecciosa. Muy lamentable. En otros lugares como Estados Unidos o como España, la causa más frecuente es derrame paraneumónico. ¿Qué es derrame paraneumónico? Es el derrame producido por una neumonía aguda. Causas no infecciosas: enfermedades reumáticas autoinmunes como LES, como lupus, luego veremos. Enfermedades digestivas, pancreatitis aguda. Son pacientes sobre todo de sexo femenino a partir de los 20 años que vienen por dolor intenso en el epigastrio y náuseas y vómitos alimentarios o biliosos. Pueden tener fiebre. Y el derrame es del lado izquierdo, como vamos a ver luego. Rotura de esófago sería otro. Cáncer pleural, aquí está acompañado de síndrome consuntivo. Quilotórax, que vamos a ver luego. El líquido será de color blanco. Fármacos, también, ya les dije, siempre que identifiquemos cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es ver si es funcional o si es orgánico. Y luego preguntar sobre medicamentos. ¿Qué medicamentos he estado tomando? Porque hay medicamentos que pueden producir derrame pleural, por supuesto que sí. Tienen la nitrofurantoína, que es un antimicrobiano de vías urinarias. También puede ser la amiodarona, que es un excelente antiarrítmico. Bueno, entonces hemos repasado exudado por aumento de formación de líquido debido a la inflamación de la pleura parietal, y eso va a ocasionar dolor pleurítico. Las causas infecciosas, nuestro medio más frecuente es tuberculosis. Las no infecciosas tenemos enfermedades reumáticas autoinmunes, pancreatitis aguda, cáncer. Ya eso va a depender de la edad del paciente y del escenario en el cual el paciente se desarrolla, el paciente vive o convive. Una pregunta: ¿el derrame pleural con características de exudado, es decir, rico en proteínas, se presenta en las siguientes enfermedades? Mixedema. Mixedema es la acumulación de mucopolisacáridos, por ejemplo, en hipotiroidismo, y eso va a jalar agua y va a producir edema periférico y va a producir derrame pleural y puede producir también derrame pericárdico. Les comento que en el mixedema el líquido puede ser trasudado o exudado, ambos, pero con más frecuencia exudado. Insuficiencia cardíaca congestiva, básicamente trasudado. Síndrome de Meigs. ¿Qué es el síndrome de Meigs? Es un síndrome caracterizado, ocasionado por un tumor de ovario benigno, que va a dar lugar a ascitis tipo trasudado y a derrame pleural tipo trasudado o exudado también, pero con más frecuencia trasudado. No se olviden, síndrome de Meigs, tumor de ovario benigno, ascitis tipo trasudado y derrame pleural tipo trasudado. Pero, ¿qué podría ser también, pero con menos frecuencia, exudado?
Síndrome nefrótico y cirrosis son causas de trasudado. La respuesta aquí es mixedema. Vamos ahora al enfoque semiológico. Vamos al enfoque clínico. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que el paciente que está llegando por emergencia o el paciente que está llegando por consultorio externo tiene derrame pleural? Tiene un síndrome pleural, derrame pleural. Es por el dolor torácico. Pero el dolor torácico, ¿cuándo es un exudado? ¿No? Cuando es un exudado, presentará dolor torácico. ¿Cómo le llamamos? Dolor pleurítico. Aquí están las características del dolor pleurítico. Está de color amarillo, lo más resaltante, lo que tenemos que recordar siempre. Inicio insidioso. ¿Dónde se va a localizar? En los libros van a leer que le dicen que el dolor pleurítico es dolor de punta de costado, dando a entender que el dolor se presenta en la cara lateral. Y eso no necesariamente es cierto. Según está en el libro Light, el libro de pleura, duele donde la pleura está inflamada, sea en la cara anterior, lateral o posterior, ahí va a doler. O sea, eso de punta de costado no necesariamente es cierto. Ahora, si es tipo punzada, esto de que está de amarillo es clave, aumenta en inspiración profunda, aumenta con la tos, con el estornudo, con el esfuerzo. Esto también es clave, los síntomas que están acompañando al dolor torácico. Disnea. Disnea, ¿por qué? Porque el derrame pleural, a medida que va aumentando, va a ir comprimiendo el pulmón. Va a ocasionar que el pulmón vaya disminuyendo, de tamaño. Va a ocasionar lo que se llama una disnea ventilatoria. La tos. Ustedes saben que para que haya tos se tienen que estimular áreas tusígenas. Porque ahí están los receptores. Entonces, ¿qué área tusígena aquí se estimula en el derrame pleural? Es la pleura. La pleura parietal es un área tusígena. Y también el líquido, a medida que va aumentando, va comprimiendo pequeños bronquios, áreas tusígenas. Por eso, hay 3 manifestaciones clínicas frecuentes de todo derrame, que son dolor pleurítico, disnea y tos seca. Ahora, pero si es un trasudado no va a haber dolor pleurítico. Si es un trasudado, ¿qué vamos a tener? Un paciente que viene por edema generalizado, que eso ya lo hemos visto en otra clase, sea cardíaco, hepático, renal o por desnutrición. Viene por edema generalizado, y vamos a encontrar en él más bien signos, que vamos a ver después, signos que te van a indicar que tiene derrame pleural, que es parte del edema generalizado. Pero sigamos con el dolor pleurítico. ¿Qué causas se pueden confundir con el dolor pleurítico? Tenemos el famoso síndrome de Tipse por costocondritis. Acá hay una inflamación del cartílago a nivel de las costillas y esternón. Costocondritis. Es muy parecido al dolor pleurítico. Aquí es tipo punzada, aumenta en inspiración, pero la localización es constante, es a nivel paraesternal, es constante y las primeras articulaciones. No tiene síntomas como disnea, con tos, y si tocamos las articulaciones costales, el paciente va a tener dolor, o sea, hay dolor a la digitopresión. Es el síndrome de Tics. Tromboembolismo pulmonar. El paciente va a presentar dolor y disnea, dolor torácico y disnea, inicio brusco. No cualquier paciente va a hacer un tromboembolismo pulmonar. Son los pacientes postrados y sin anticoagulación, posoperados o postrados por enfermedades crónicas reagudizadas. Ellos. Entonces acá hay que ver el escenario en el que está el paciente. Y es agudo, es de inicio brusco. Así que recuerden cómo reconocemos el dolor pleurítico, porque es tipo punzada, aumenta en inspiración con el estornudo, con la tos, y está asociado generalmente a disnea de esfuerzo, tos seca. Acá esta lámina para explicar 2 cosas. 1. ¿Por qué el dolor pleurítico se irradia al abdomen? Y tal es así, si nos pilla despistado,
Un paciente que dice que le duele el hipocondrio derecho, yo podría, si es mujer, pensar que tiene litiasis vesicular y pedirle una ecografía abdominal. Y estoy fallando. Ha pasado a veces, cuando en realidad lo que tiene es derrame pleural. Entonces hay que asegurarse bien. Pero expliquemos por qué el dolor pleurítico se irradia al abdomen. Se irradia al abdomen, ¿por qué? Porque la pleura parietal, como están viendo en la figura, está inervada por los nervios intercostales. Y los nervios intercostales se desplazan por la pared abdominal. Esa sería la explicación. La otra, si el dolor pleurítico se irradia al hombro derecho o al hombro, es patognomónico de compromiso diafragmático. ¿Por qué? Porque si la pleura diafragmática está inflamada, le va a doler el hombro al paciente. Porque vean, porque la inervación, además del nervio frénico, le llega inervación del plexo braquial a través de sus ramas. Por eso. Listo. Tengamos en cuenta, si el dolor pleurítico se irradia al hombro, lo más probable es que esté inflamada la pleura diafragmática. ¿Y por qué se irradia al abdomen? Porque la pleura parietal está inervada por los intercostales que se desplazan y recorren la pared abdominal. Explicado eso. Vamos ahora a la clínica. Vamos al examen de aparato respiratorio orientado a derrame pleural. Vemos acá, lo primero que tenemos que buscar es un abovedamiento del hemitórax, en este caso sería del derecho. Abovedamiento del hemitórax derecho y una disminución de la amplitud. Eso es lo que voy a ver en la inspección. Estática, abovedamiento y dinámica, disminución de la amplitud. Luego voy a la palpación. En la palpación, ¿qué voy a encontrar? Disminución de la amplexación. Además, ¿cómo va a estar la vibración vocal? Les hemos dicho que el líquido es un mal conductor del sonido, de tal manera que las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas, dependiendo del grosor de la capa de líquido. En la percusión vamos a encontrar sonido mate, matidez. ¿Cuál es el sonido normal del tórax? Ya hemos dicho, es sonoro, resonante y grave. Sonoro, resonante y grave. ¿Cómo es el sonido mate? El sonido mate es agudo y seco, como cuando percutimos el hipocondrio derecho, como cuando percutimos el hígado. Así que la matidez puede ser desplazable, si el líquido está libre, o puede ser enquistado, si es un derrame enquistado o es un derrame masivo. ¿Qué causas tenemos de derrame enquistado? Tenemos el empiema, el derrame infectado y el cáncer. Causa de derrame enquistado, empiema y cáncer. ¿Qué es empiema? Es el derrame infectado. Acá en la siguiente lámina voy a explicarles cómo se debe buscar la matidez desplazable que te está indicando que el líquido es libre, que el líquido está libre. Para eso vamos a utilizar esta copa de vino. Bien, en posición sentado vamos a percutir a partir del tercer espacio intercostal, vamos percutiendo hasta que encontremos la matidez. Cuando encontramos la matidez, marcamos. Eso, igual acá como en la copa. Sería el límite superior, el borde superior del líquido. Ahora, invitamos al paciente a recostarse. El paciente se recuesta y volvemos a percutir de arriba hacia abajo. Y aquí está la marca que habíamos puesto inicialmente. Y vamos a ver que el líquido, que el límite superior ha descendido. Descendió el límite superior. Y es lo que ocurre, ahí, para eso está la copa de vino. Al colocar al paciente en posición semi-echado o echado, desciende el líquido. Hay un nuevo límite superior. ¿Eso que te está indicando? Te está indicando que el líquido es desplazable. Punto, nada más. Repito, primero posición sentado, percutimos de arriba hacia abajo y marcamos donde empieza la matidez. Invitamos a echarse el paciente y empezamos a percutir. Si el límite superior ha descendido, listo, estamos demostrando que es matidez
desplazable. Si el límite superior no desciende, ¿qué nos está indicando? Que es un derrame enquistado. Y el derrame enquistado, ¿qué te está indicando? O es cáncer o es empiema. Ya tienes que ver cuál es la historia del paciente. Seguimos con la auscultación. El murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido, también dependiendo el grosor de la capa de líquido. Puede haber frote, sobre todo en los exudados. El frote pleural al inicio, o cuando el derrame se está remitiendo, se está resolviendo, es por la inflamación de la pleura. El frote se escucha en ambos tiempos, es agudo, áspero. Y hay una cosita, si nosotros invitamos al paciente a tomar aire y dejar de respirar y auscultamos, desaparece el frote. Esa manera de reconocer. Sería diferente un frote pericárdico. Ahí no vamos a pedir que deje de latir el corazón, no se puede eso. Entonces, ¿cómo diferenciamos un frote pleural de frote pericárdico? Es que en apnea el frote desaparece. Vamos ahora, quiero explicarles cómo se origina el soplo pleural. ¿Cuál es el origen del soplo pleural? Y tengo esta lámina también dinámica. Yo procuro presentarles láminas que van a facilitar el conocimiento de un tema. Le va a facilitar la lectura. Para eso hemos tenido que leer varios libros, artículos, ver pacientes, y cada año vamos intentando mejorar las clases para que ustedes sean los favorecidos. Más aún actualmente, en el contexto actual. Primero repasemos qué es soplo tubárico. Soplo tubárico lo han visto en el síndrome de condensación, causado con más frecuencia por neumonía aguda. ¿Qué es el soplo tubárico? Pero antes de eso, si nosotros colocáramos el diafragma del estetoscopio en el cuello y respiramos, vamos a escuchar un sonido soplante de predominio inspiratorio. Ese sonido laringotraqueal. El sonido laringotraqueal no lo puedo escuchar normalmente a través de la pared costal. ¿Qué es el soplo tubárico? Es la transmisión del sonido laringotraqueal a través de la pared torácica por la presencia de una condensación que actúa como un sólido. Y sabemos que los sólidos transmiten bien el sonido. Repito, que el soplo tubárico es la transmisión a través de la pared torácica del sonido laringotraqueal por la presencia de una condensación. Sin embargo, si ustedes revisaran las estadísticas, las series de casos de neumonía, vemos que el soplo tubárico no es tan frecuente. Es poco frecuente, no más del 20%. Nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué la condensación no genera con frecuencia soplo tubárico? Es que se tiene que cumplir dos requisitos. Que la condensación no esté a más de 3 centímetros de la pared y que involucre bronquiolos o bronquios mayores de 3 milímetros. Al parecer eso no se da con frecuencia, de tal manera que el soplo tubárico es frecuente. Ese soplo en A, inspiratorio. Ahora sí, podemos explicar cómo se genera el soplo pleural. Yo le llamo al soplo tubárico el padre de todos los soplos. El soplo tubárico es el padre de todos los soplos porque el soplo tubárico va a originar todos los demás soplos. Aquí. El soplo pleural. En E. Un soplo en E expiratorio. ¿Pero qué es el soplo pleural? Es un soplo tubárico deformado. Es un soplo tubárico modificado. Ustedes se preguntan, pero ¿y qué tiene que ver? Estamos en la clase de derrame pleural, ¿y por qué mete al soplo tubárico? Les explico por qué. Dijimos que a medida que el líquido va aumentando de grosor, el pulmón va disminuyendo su tamaño, su volumen. Disminuye el volumen de los lóbulos, disminuye el volumen de los segmentos. Y eso se llama microatelectasia, que se comporta como una pseudocondensación. Al comportarse como una pseudocondensación, ¿qué va a hacer? Va a transmitir
el sonido laringotraqueal. Ese sonido laringotraqueal puede pasar a través del borde superior del derrame. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué dijimos? Que la capa de líquido es delgada. Pero al pasar por esta capa delgada de líquido, se deforma, se transforma. Y el soplo que era en A inspiratorio se convierte en un E expiratorio. Así es. Esta es la explicación cómo se forma el soplo pleural, que es la modificación del soplo tubárico al pasar por una capa delgada de líquido. ¿Y de dónde sale el soplo tubárico? De la microatelectasia, es decir, la disminución del volumen de los segmentos pulmonares debido a la compresión del líquido. Esa es la explicación. Después tenemos que auscultar la voz, y aquí la voz, el 33, le pedimos que repita 33 y lo auscultamos. Y vemos que siempre comparativamente, lado sano, lado enfermo, lado sano, lado enfermo, comparativamente, o lado enfermo, lado sano. Vamos a ver que aquí la voz ha cambiado. Es una voz nasal, es una voz temblorosa, le dicen voz de cabra. Es la egofonía. Egofonía que está indicando líquido. Al inicio del derrame puede haber pectoriloquia áfona. Le doy un dato. Hemos dicho que hay 3 síndromes pleurales: derrame pleural, neumotórax y fibrosis pleural. Suponiendo que no sepan si quieren diferenciar entre un pequeño derrame quistado y fibrosis pleural, busquen pectoriloquia áfona. ¿Por qué? Que la pectoriloquia áfona te va a indicar que presencia de líquido. Si no se olviden, ¿cómo diferencia una paquipleuritis de un derrame quistado? Por la pectoriloquia áfona. También no podemos terminar el examen del tórax para un derrame pleural si no vemos la tráquea. La tráquea, ustedes saben, el derrame ejerce efecto mecánico, efecto de masa, va a desplazar la tráquea hacia el lado contrario. Y cuando auscultamos el corazón, cuando auscultamos el precordio, los focos cardíacos también van a estar desplazados contralateralmente por el derrame pleural. Listo, con eso cerramos el examen físico. Este sería el resumen del examen físico. En la inspección estática, ahogadamiento del hemitórax afectado. Inspección dinámica, disminución de la amplitud. Se corrobora con la disminución de la amplexación, con la palpación, y las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. La percusión, matidez, que generalmente es desplazable, que indica que el líquido está libre. Ya vimos cómo hay que buscar la matidez desplazable en 2 posiciones, primero sentado y después echado. Y si no hay matidez desplazable, pensamos en derrame enquistado, y hay que pensar en empiema, derrame infectado o cáncer. Luego la auscultación, el movimiento vesicular va a estar disminuido o ausente, abolido. Puede haber pectoriloquia áfona al inicio. El soplo pleural, que ya lo he descrito, soplo en E expiratorio, y la auscultación de la voz, egofonía. Le doy otro dato. Cuando el soplo pleural está empezando, podemos auscultar lo que se llama respiración soplante. ¿Qué es la respiración soplante? Es la alteración del murmullo vesicular. ¿El murmullo vesicular qué características tiene? Tono agudo, timbre suave, como de brisa marina. Cuando nosotros escuchamos un tono más agudo de lo normal y de timbre soplante, eso es respiración soplante. ¿Y qué te está indicando? Te está indicando que está empezando soplo pleural, que está empezando un soplo pleural. ¿Listo? Ese es el resumen de los signos de derrame pleural. Luego nos vamos a ayudar de la radiografía de tórax. Dicen los que saben, los entendidos, que el examen de tórax no termina si es que no tenemos una placa de tórax bien interpretada. O sea, tenemos inspección, palpación, percusión, auscultación, y hay una quinta etapa, que es la interpretación de la radiografía de tórax. Entonces acá tenemos una secuencia de las radiografías según
está aumentando el volumen pleural. Vamos a ver a la imagen clásica, la que vimos en antes. Esta es la imagen clásica, por lo menos acá tiene 1 litro de líquido pleural, una radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo, que se eleva hacia la cara lateral. El borde superior se conoce como la curva de Damasó y borra parte del borde, en este caso, derecho del mediastino. Esa es la imagen típica de derrame pleural. Y sabemos que esta curva de Damasó solamente es radiológica, no es anatómica. Bien, entonces nos vamos al otro extremo. En este caso, aquí, cuando recién empieza a aumentar el líquido, ¿dónde se va a localizar el líquido? El líquido se va a localizar en la base del pulmón. ¿Y qué puede semejar? Puede semejar una elevación del diafragma. ¿Cómo se llama esto? Se llama derrame subpulmonar. ¿Qué cantidad de líquido? Menos de 300 cc. Cuando llega a 300 cc, ya se produce la obturación del seno costo diafragmático. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de líquido se necesita para obturar el seno costo diafragmático? Por lo menos 300 cc. Luego acá hay 1 litro y el derrame masivo. En este caso, hay un borramiento de todo el campo pulmonar. Está blanco. Con efecto de masa, el mediastino está desplazado hacia el lado izquierdo y también la tráquea. Este es un derrame masivo. Le digo, las causas de derrame masivo son contadas. Les digo, causas no infecciosas y no malignas, insuficiencia cardíaca. Causa frecuente de derrame masivo. No infecciosas y malignas, cáncer de pleura, que generalmente es metastásico. Y tuberculosis pleural. Entonces, ¿cuáles son las causas de derrame masivo? Tuberculosis pleural, insuficiencia cardíaca y cáncer pleural. Listo. Ahora vamos a ver una lámina que a mí me gusta bastante porque permite hacer radiología clínica. Yo puedo predecir la causa del derrame, viendo el tamaño, viendo la localización del derrame. Derrame grande, como este. Ya hemos dicho, causas más frecuentes, tuberculosis, cáncer. Hepático es cardíaco. Bilateral. ¿Qué causas tiene de derrame pleural bilateral? Ahí está la insuficiencia cardíaca. El derrame de la insuficiencia cardíaca o es derecho o es bilateral y grande. Y también no se olviden el derrame por lupus. Lupus eritematoso sistémico. Como es el derrame bilateral, pequeño, recurrente, luego veremos otras características. Son pacientes que tienen poliartritis y también infección viral. Derrame que está localizado en el mitoras derecho. Generalmente cuando el derrame es en el mitoras derecho es consecuencia de edema generalizado. O es cardíaco, o es hepático, o es renal. Pero con más frecuencia, cardíaco. Ahí tienen también al síndrome de Meigs, que dijimos, tumor ovárico benigno, ascitis tipo trasudado y derrame pleural tipo trasudado. En cuanto al hemitórax izquierdo, si encontramos un derrame del lado izquierdo, ¿qué debo pensar? Ya dijimos, pancreatitis aguda. Porque la mayor parte del cuerpo, el páncreas, está hacia la izquierda. Y esto acá es la inflamación por contigüidad. Hay citoquinas que llegan hasta la pleura. Después, otra causa es disección de aneurisma de aorta. En ese caso, es un hemotórax. Si punzáramos al paciente, si hacemos una toracocentesis, ¿qué vamos a encontrar? Líquido hemático. Y el líquido hemático va a coagular porque es sangre fresca, porque hay una disección de aneurisma de aorta torácica. Y acá uno más que habría que agregar es tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Entonces, si es derrame grande, ya sabemos cuál es la causa. Si es derrame bilateral, también cuál es la causa. Si es del lado derecho, lo mismo. Y si es del lado izquierdo, lo mismo. Eso es radiología clínica. Acá hay un video, vamos a ver de qué se trata. Bueno, es para que no se queden distraídos. Continuamos.
Ya tenemos nuestro diagnóstico clínico radiológico de derrame pleural. ¿Qué viene ahora? Toracocentesis. ¿Cuándo debemos punzar al paciente y extraer líquido para estudiarlo, para ver sus características? Acá dice, si se sospecha un exudado de causa a determinar. Es decir, si tu paciente es lúpico, si tu paciente tiene pancreatitis aguda, ¿para qué hacerle toracocentesis? Ya sabes que es un exudado, ¿no? Pero si tú estás sospechando que tu paciente puede tener exudado por tuberculosis, obviamente que tienes que hacerle toracocentesis. Vamos cuando es edema generalizado, o sea, posibilidad de un trasudado. ¿Cuándo realizar la toracocentesis? Si es que tiene fiebre, un paciente con insuficiencia cardíaca con derrame y fiebre, hay que punzarlo. Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero el derrame es del lado izquierdo, o sea, menos frecuente, también te indican que hay que punzarlo, porque puede ser un exudado. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es el derrame? ¿Dónde está localizado el derrame? En la insuficiencia cardíaca, del lado derecho o bilateral. Y si el lado izquierdo, punza lo que podría ser un exudado. Luego, si le das diurético a un paciente con insuficiencia cardíaca, como ejemplo, y a los 3 días disminuye el edema de los pies, de las piernas, pero no el derrame, quiere decir que el derrame puede ser un exudado. Ustedes saben que el exudado no disminuye con diuréticos. ¿Qué tipo de derrame disminuye con diuréticos? Solo el trasudado. Entonces ahí tienen las indicaciones. Eso es lo que tenemos que pedir. Estudio citoquímico, enzimas LDH, colesterol, el ADA es la enzima adenosindeaminasa para tuberculosis, BK y Papa Nicolau si está sospechando en cáncer. Ya he punzado al paciente. Ahora tengo que revisar los criterios, rápidamente los criterios de Light para saber si soy un exudado o un trasudado. Criterio de Light. La relación de proteínas del líquido pleural y proteínas séricas más de 0,5 indica exudado. La relación del LDH del líquido pleural sobre el sérico más de 0,6 indica exudado. LDH del líquido pleural más de 2/3 del sérico también indica exudado. De los 3 se requiere uno simplemente para decir que es un exudado y tiene las sensibilidades y los valores, especificidades y valores predictivos. Miren este ejemplo. En el estudio de líquido pleural obtenido mediante toracocentesis, la relación de proteínas líquido pleural sobre séricas, LDH líquido pleural sobre líquido sérico, menos 0,6. Sobre todo el primero, proteína de líquido pleural entre proteínas séricas menos 0,6, eso es un trasudado. Y te preguntan, yo tengo que saber los criterios de Light para poder contestar este tipo de preguntas. Como sé y veo que esta relación es para trasudado, busco cuál es una causa de trasudado. Y la primera es insuficiencia cardíaca, porque derrame paraneumónico, el empiema, pleuritis, tuberculosis, mesotelioma, que es el cáncer primario de pleura, todos son causas de exudado. Aquí rápidamente tenemos causas de exudado. Derrame paraneumónico, tuberculosis, el empiema, que es el derrame infectado, cáncer, artritis reumatoide, enfermedad reumática autoinmune y quilotórax. Vemos que en todas, ¿en cuáles predominan los polimorfos nucleares? Básicamente en derrame paraneumónico, pero también en tuberculosis al inicio, en artritis reumatoide al inicio, en lupus predominan los polimorfos nucleares al inicio. Entonces, básicamente, donde sí o sí vamos a encontrar polimorfos nucleares incrementados, paraneumónico y empiema. Y al inicio, en tuberculosis, artritis reumatoide. En cambio, en cáncer y tuberculosis ya en la evolución, más del 50% de causas serán, repito, ¿en qué caso voy a encontrar predominio de linfocitos en el líquido pleural? En más del 50% en tuberculosis y cáncer. Glucosa. ¿En qué causas hay mayor consumo de glucosa? Definitivamente en empiema, menos de 40 miligramos por decilitro. Y de las causas no infecciosas, ¿cuál es la causa no infecciosa que consume más glucosa en el líquido pleural? Es artritis reumatoide, que es una enfermedad más frecuente en mujeres.
Pero curiosamente, el derrame pleural es más frecuente en varones. El pH va a estar más disminuido en PIEMA, menos de 7. El ADA, adenosíndeaminasa, es una enzima que me permite detectar indirectamente la presencia del micobacterio. En todas está elevada, más de 45 unidades por litro. De tal manera que han determinado un punto de corte para TBC que es más de 70 unidades por litro. Los triglicéridos se lo veremos luego. Acá puntos claves nada más. Dirigido a etiologías. Cuando voy a plantear que el derrame pleural es por TBC, si hay contacto con pacientes con tuberculosis y baja de peso. Derrame puede ser agudo o subagudo. Si es grande, por lo menos la mitad para arriba, es febril. Es un exudado al inicio de predominio de polimorfos nucleares y luego linfocitos, y el ADA más de 70 unidades por litro. ¿Cuándo plantear que es un derrame neoplásico? Y ya sabemos que el derrame pleural con más frecuencia es metastásico. ¿Y metastásico de dónde? Del pulmón, de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma pulmonar es la causa más frecuente de derrame pleural metastásico. Le sigue mama. Es un derrame grande, fácilmente derrame masivo. Hay un síndrome consuntivo. Puede ser hemático y predominan linfocitos. Son los puntos claves en varones mayores de 45 años. Vamos con las últimas láminas. Derrame neoplásico es lo que le decía, más frecuente. El punto de partida es cáncer de pulmón, adenocarcinoma, luego mama y los linfomas. Analicemos este caso clínico. Es un varón adulto mayor, fumador pesado, fuma más de 20 cigarrillos por día, por lo tanto tiene riesgo de cáncer de pulmón. Pero trabaja en una fábrica de tubos de fibrocemento, donde hay asbesto. Por lo tanto, ¿tiene riesgo de qué? Tiene riesgo de mesotelioma, cáncer de pleura primario. Así que estoy sospechando, tiene pérdida de peso y síntomas pleurales. Ni hablar. Acá estoy sospechando en cáncer pleural. ¿Y cuál es la causa? ¿Es fumador? Me parece que es un cáncer pulmonar con invasión a pleura. O si no, también porque ha trabajado en la fábrica de tubos de fibrocemento y exposición a asbesto, que es mesotelioma. A ver, continúo leyendo. Está con edema facial, incurgitación yugular. No tiene insuficiencia cardíaca y tiene incurgitación yugular y edema facial. Es el edema en esclavina, que me está hablando de obstrucción de vena cava superior. El derrame es grande, 2/3 inferiores. Hay ruidos cardíacos de baja intensidad, probablemente ya haya metástasis a pericardio. Y la placa de Torres, derrame pleural, igual que en la tomografía. Le hacen toracocentesis evacuatoria, fue favorable y el paciente se perdió. Es decir, tenía ya un pronóstico malo. Ante toda la evidencia, adulto mayor y que ha trabajado en fábrica de tubos de fibrocemento y que tiene clínica de enfermedad pleural con baja de peso, yo sospecho un cáncer. Entonces, por la exposición, por el criterio epidemiológico, pienso en primer lugar un mesotelioma. Y a descartar, mesotelioma, a confirmar y a descartar el cáncer pulmonar. Asociado a tabaco puede ser adenocarcinoma, que es de los que se asocian y no se asocian, no están asociados a cáncer, pero es el más frecuente, y en segundo lugar es el epidermoide. Veo las alternativas y aquí encuentro mesotelioma pleural. Busco otro cáncer, infarto, trombosis, linfoma, pero el linfoma es otro cuadro clínico. Habría adenomegalia generalizada. Entonces la respuesta acá es mesotelioma pleural. Para pleura ya dijimos, son mujeres jóvenes, acá el típico exantema malar, que tienen poliartritis, es decir, inflamación de 4 o más articulaciones crónicas, más de 6 semanas. Esto para la clínica es clave, la poliartritis. Luego el derrame que dijimos que es bilateral, pequeño, recurrente, hemático.
al inicio predomina polimorfos nucleares y luego linfocitos. De esa manera yo planteo el derrame pleural por LES, que es un tipo exudado. Cuando hago la torrefocentesis y encuentro líquido hemático, las posibilidades son que sea cáncer, tromboembolismo pulmonar, coagulopatías o también enfermedades autoinmunes, LES. ¿Cómo reconoces que es traumático? Porque coagula. El verdadero hemático no coagula. Cuando ha sido traumático, sí va a coagular. Y para que se vea de color rojo, tiene que haber por lo menos más de 5.000 hematíes por milímetro cúbico. Ya son las últimas láminas. Es un adulto mayor, en este caso, fumador pesado. Tiene clínica de enfermedad pleural, dolor torácico, tipo punzada, pleurítico, disnea, pérdida de peso. Es parecido al anterior. Y en el cuadro clínico hay signo de derrame pleural, emitoras derecho. Es todo el emitoras derecho un derrame masivo, como esta foto. Listo, ¿qué dijimos? Derrame masivo. Causas: insuficiencia cardíaca, tuberculosis, cáncer. En el contexto del paciente mayor, con antecedente de fumador pesado, tabaquismo, que tiene clínica de enfermedad pleural, derrame masivo, esto no es insuficiencia cardíaca, no es tuberculosis, esto es un cáncer. ¿Y qué hemos dicho? Que el cáncer pleural con más frecuencia es metastásico. ¿De dónde? Del mismo pulmón. ¿Qué tipo de cáncer? Adenocarcinoma. Entonces acá la respuesta es adenocarcinoma pleural metastásico. Acá una cuestión poco frecuente. Miren, ese es el derrame clásico, derrame masivo que empuja el mediastino al lado contrario y lo mismo que la tráquea. En cambio acá tenemos otro derrame masivo, pero el mediastino permanece en el centro, no se desplaza. Se llama mediastino congelado. Cuando ustedes vean un derrame pleural grande, masivo, que no desplaza al mediastino, eso es el derrame, se dice mediastino congelado. ¿Y qué está indicando? Que el derrame es por disminución de la presión intrapleural, que aquí hay una atelectasia, que la atelectasia está produciendo derrame pleural, es una atelectasia crónica. Y en este caso, la causa más frecuente es cáncer. Cáncer metastásico. Sí, esto es lo mismo. Ya esto, creo que ya nos quedan dos láminas. ¿Qué resulta cuando punzamos al paciente y encontramos líquido lechoso, blanco, como leche? Lo que tenemos que hacer es centrifugar la muestra. Si el sobrenadante es transparente, eso es un empiema, es un derrame infectado. Si el sobrenadante sigue siendo lechoso, dos posibilidades: o es un pseudoquilotórax o es un quilotórax. En ambos, el colesterol está de líquido pleural mayor de 60 miligramos por decilitro. ¿Qué es un pseudoquilotórax? Es el producto de un gran incremento de linfocitos. Puede ser por cáncer, por tuberculosis. Aumentan los linfocitos, se libera colesterol y le da esa apariencia lechosa. ¿Cómo diferenciamos pseudoquilotórax de quilotórax? Dosando triglicéridos del líquido pleural. Si es, como vemos acá, mayor de 110, es un quilotórax. Si es menor de 50, si es mayor de 110, es un kilotórax. Y menor de 50, un pseudoquilotórax. Y si está entre 50 y 100, probablemente sea un pseudoquilotórax. Quilotórax, la causa más frecuente es iatrogenia quirúrgica, cuando se rompe el conducto torácico. Esa es la causa más frecuente. Y en segundo lugar, tumores mediastinales como los linfomas. ¿Cuál es la causa más frecuente de derrame pleural que tiene una concentración de triglicéridos que supera 210? Que hemos dicho, eso es, ¿qué es? Quilotórax. ¿Y cuál sería la causa acá de quilotórax? ¿Hay rotura de conducto torácico? No. ¿Qué le sigue? Tumor mediastinal. Esa es la respuesta. Linfoma mediastinal. Y esa es la última, la penúltima. En el derrame, ¿qué es el empiema? Es el derrame infectado, con pus franca. Acá vemos, ¿cómo te das cuenta en la radiografía de tórax que es un empiema? Porque no hay curva de Damasó, porque hay un nivel hídrico. Acá es totalmente recto el límite superior del derrame. Hay aire también.
Entonces acá te das cuenta que es un empiema. Esto requiere inmediatamente drenaje, colocación de tubo de drenaje torácico. Acá dice, ¿cuándo debo sospechar en empiema? Si tengo un paciente con derrame febril que no responde a antibióticos, luego de 5 días, tengo que punzarlo y ver si el líquido es lechoso. ¿Cuáles son los criterios? O también si punza el asistente, punza el residente, punza el interno, punza el externo y no sale líquido, si hay varias toracocentesis frustas, también eso es ¿por qué? Porque el líquido es muy espeso, porque es un empiema, porque es pus. Criterios: proteína más de 3 gramos, el criterio clásico de exudado, leucocitos más de 25.000 por milímetro cúbico, predominio de polimorfos nucleares, pH dijimos menos de 7, es el más ácido de todos los exudados, LDH más de 1000, es el LDH de la pleura, del líquido pleural, y consumo de glucosa, menos de 40. Con eso hacemos nuestro diagnóstico de empiema y tenemos que colocar el tubo de drenaje torácico. Terminamos con este caso clínico. Esa mujer, adulto mayor, que viene por neumonía adquirida en la comunidad, cuyo agente etiológico más frecuente es neumococo. Presenta una evolución desfavorable. Debe entenderse que estaba con antibióticos. Fiebre persistente. Se debe entender que a pesar de los antibióticos, a pesar que no lo dicen, aunque han debido mencionarlo en el enunciado, porque es desfavorable, pero con antibióticos. Asociándose en derrame pleural en mitad inferior de mi tórax izquierdo. O sea, debuta con una NAC que no responde a antibióticos y se complica con un derrame paraneumónico. Y sigue febril. Entonces, debo pensar que este derrame está infectado, que está formándose un empiema. Entonces, inmediatamente, toracocentesis diagnóstica. Es de apeso lechoso. Si centrifugamos la muestra, el desordenante va a ser claro. pH menor de 7. LDH no ayuda. Glucosa menor de 40. Gram negativo. Pero a pesar que el gram es negativo, para gérmenes comunes, definitivamente esto es un empiema. ¿Cuál es mi diagnóstico? Empiema. ¿Cuál es la conducta aquí? Que lo que tengo que hacer es colocar tubo de drenaje pleural y rotar los antibióticos. Acá, ¿qué tenemos que cubrir un empiema? Tenemos que cubrir anaerobios y también gram negativos. Bueno, hemos llegado al término. Muchas gracias. El tiempo